Cada día, mis amigos, es impresionante viendo el tema de la fe, el tema de las personas, los seres humanos, efectivamente que como feligresía se entregan en cuerpo y alma, en esencia viva a cualquier dogma en este caso. Y bueno, efectivamente uno siente de que todo está montado en un mar de mentiras, todo está montado en una falsedad, el escenario es duro, ¿no? Diríamos así. Y al fin y al cabo, esto, uno siente que en estos tiempos ya avanzado, pues, estos 25 años, nuevo milenio, cada día se reedita la historia, el pasado, bueno, se vuelve a tener en el presente de una manera, pues, tan irresponsable y poco importa. Y estamos hablando en el tema de las iglesias, llámense cristianas, llámense católicas, es impresionante cómo se manipula la fe de la gente, cómo se le miente, cómo se invoca al Padre Creador, cómo se invoca a Jesucristo para tener detrás de toda esa invocación la manipulación hacia quienes creen en muchos curas, en muchos cardenales, quienes creen en muchos pastores de las diversas iglesias que pululan hoy en muchas partes del mundo. Esto es bien triste. Esto es algo así como candela con burundanga, ¿no? Y bueno, fíjense, por ejemplo, el escenario que se ha vivido en el Vaticano en tiempos atrás, por ejemplo, con la muerte en aquel momento de lo que fue Juan Pablo I, pues una muerte que de 33 días que asumió pues el papado y que todo quedó allí pues, en un corto tiempo y que bueno, las investigaciones siempre arrojaron de que parecía que era alguien que estaba enfermo. Y el trasfondo que hay, se hablan tantas cosas. Esto es impresionante. Y luego, bueno, todo lo que ha ocurrido pues en el seno de la iglesia, el tema de la pedofilia, el tema de la corrupción, el tema pues que tiene que ver con muchos, en este caso, movimientos de cardenales a nivel mundial, que está asignado pues en países, en México, en Estados Unidos, en Chicago, en el África, en Asia, muchos con responsabilidades, otros en el mismo Vaticano, y que cada día quedamos como impresionados y asombrados por las cosas que escuchemos. Entonces, yo quiero hoy que miremos pues un poco en el pasado para entender por qué tenemos también un presente de mucha corrupción, de mucha sinvergüenzura y de mucha ilegalidad. O sea, en otras palabras, esto es candanga con burundanga. Y esto es importante resaltarlo. Escuchemos. Un currículum como ese no te lo construyes de la noche a la mañana. De hecho, Maciel tuvo tiempo, mucho tiempo para hacer lo que le viniera en gana, pues tenía quien lo protegiera dentro del Vaticano, personas que estuvieron al tanto de sus andanzas desde 1956, como lo oyes. Esto se supo este año a raíz del medio italiano Il Corriere della Sera, que publicó documentos del archivo secreto del Vaticano. Según otras fuentes, se cree que esto ocurrió incluso desde los años 40. En todo caso, se supo que en 1956 Maciel iba a ser suspendido por el Papa Pío XII como superior de la orden, tras una investigación abierta por pederastia y dependencia de sustancias. 2 años después, el Papa Pío XII murió, y a partir de allí y por medio siglo, 4 papas dejaron pasar sus delitos dentro de su institución, hasta que finalmente, en 2006, Benedicto XVI lo retiró de sus responsabilidades dentro de los Legionarios de Cristo, que bueno, ya pa' qué, pues se murió 2 años después. Si bien Juan Pablo II no fue el único responsable de este encubrimiento, el peso de sus acciones fue tal que hubo un momento en el que pudo repercutir en que no lo llegaran a canonizar, cosa que ahora sabemos si pasó, porque como ya vimos, para estas cosas la iglesia cierra un ojo y ya que está, cierra el otro también. Durante su mandato hubo 3. Bueno, fíjense ustedes, mis amigos, que llama mucho la atención, bueno, que efectivamente el Papa León XIV pues llegó con mucha fuerza, como con una gran disposición para ir pues a cambios profundos, sobre todo pues en ese movimiento cardenalicio a nivel global, y que efectivamente hay acusaciones y hay señalamientos contra muchos de estos hombres de la Iglesia Católica y que, mis amigos, uno siente que las cosas se desvanecen cuando hay pruebas
fehacientes que demuestran, bueno, el tema de los delitos, el tema de la llamada impunidad por años, como es el caso de este señor Maciel, creo que estaba en México. Y entonces uno comienza a ver definitivamente de que a veces se hace mucho y se origina mucho ruido, se deja entrever pues de que efectivamente se va a ir a cambios estructurales y las cosas parecieran que cada día hay más protección, cada día hay más impunidad, cada día lo que se hace es que llegan nuevos actores y esos nuevos actores protegen efectivamente a personeros de la iglesia que a veces han sido señalados por actos atroces, por ejemplo, como el caso de la pedofilia. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Figuras clave que protegieron el monstruo que fue Maciel. Angelo Sodano, secretario de Estado Vaticano entre 1990 y 2006. Stanislao Dziwisz, secretario personal de Juan Pablo II, y el cardenal Eduardo Martínez Somalo, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada de 1992 a 2004. Todo esto según una investigación de 2010 del medio National Catholic Reporter. Bajo el papado de Wojtyła hubo un boom de denuncias hacia Maciel que empezaron a aparecer en prensa, por lo que el argumento de es que el Papa no sabía, o es un hombre muy ocupado, o no ha sido informado bien, pues igual y eran bastante inconsistentes ya para ese entonces. Pero nada, que Juan Pablo II no solo permitió todo esto, sino que mientras estuvo en el poder, Maciel fue visto como un modelo de sacerdote y fue admirado por su aparente devoción religiosa y éxito en la expansión de su congregación. Desde agradecerle por su generosa entrega al servicio de la iglesia como sacerdote, hasta referirse a Maciel como un sacerdote y también cito, colmado de los dones del Espíritu Santo. Fueron muchas las oportunidades en las que Juan Pablo II mostró públicamente que lo apoyaba. Una vez muerto el Papa y con el escándalo que ya no se podía tapar, los legionarios de Cristo admitieron 175 casos de abuso sexual por parte de sus sacerdotes, de los cuales 60 fueron de su fundador, Maciel. La desafortunada relación de Wojtyła con Marcial Maciel lamentablemente no fue el único caso de encubrimiento de este tipo de abusos dentro de la iglesia. Otro caso conocido que ocurrió ante la vista gorda del Papa fue el del ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick. Se supo en 2020, gracias a un informe que hizo público el Vaticano, que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI estaban al tanto de los abusos tanto a menores como a adultos y que la Santa Sede desestimó o minimizó las denuncias en su contra. Y nuevamente, aunque la responsabilidad haya sido compartida, el informe arrojó que Juan Pablo II nombró a McCarrick como arzobispo de Washington a pesar de una carta del difunto cardenal de Nueva York, John O'Connor, en 1999, en la que le advertían sobre las acusaciones que tenía en su contra. Pero espera, que hay más. También se supo que Juan Pablo II encubrió a Bernard Law, el cardenal que encubrió varios casos de abuso en Boston cuando era arzobispo. O sea, en este caso estamos hablando de que encubrió al encubridor. Cuando el Boston Globe destapó los casos de abuso, dimitió como arzobispo de Boston. Pero esto Juan Pablo II le supo a Casabe y lo envió a Roma, donde lo nombró canónigo principal de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más importantes de Roma. Por si fuera poco, 2 investigaciones en 2023 acusaron a Juan Pablo II de encubrir abusos en la iglesia polaca cuando era arzobispo de Cracovia. Estos son un reportaje en la televisión TVN 24 y el libro Máxima Culpa, Juan Pablo II sabía, una investigación del periodista holandés Eke Overbeck. Según estas fuentes, Wojtyła se limitaba a trasladar a otras partes los curas señalados para dificultar la denuncia a las víctimas y evitar escándalos. Para colmo, son varios los casos graves de este mismo tipo de abuso y de otros tipos también que se dieron bajo su mandato. En Irlanda se... Bueno, fíjense ustedes, mis hermanos, que definitivamente nosotros estamos en presencia de una profunda y gran impunidad
unos hilos dentro de ese estado, dentro de otro estado, como lo es el Vaticano, y que efectivamente pareciera de que se hace cuesta arriba quienes llegan después de aquel Habemus Papa, llegan a asumir pues el compromiso de dirigir, bueno, a todo lo que es el mundo del catolicismo, cuando le toca el transitar por ese papado. Esto es impresionante. Se llega con ofertas, se llega con planteamientos, se llega con propuestas de cambios estructurales profundas, pero al fin y al cabo, lo que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, con el acto vil de muchos, efectivamente, hombres que lucharon, se prepararon, se formaron en el mundo de la Iglesia Católica y que lamentablemente pareciera de que lo que hay son simples acusaciones en muchos casos donde han dejado huellas, se han marcado a seres humanos, a niños, a niñas, acciones efectivamente desproporcionadas que rayan en lo dantesco y que, bueno, pareciera de que aquí no ha pasado nada. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegarse en ese mundo de la complicidad, en ese mundo donde efectivamente pues se vende una cara, pero detrás de todo eso hay un accionar de conductas, bueno, que mantienen la gran impunidad y que solo se realizan, son enrosques, se mandan de un sitio a otro, de un obispado a otro, de una región a otra, y bueno, definitivamente la persona sigue donde es mandado, en este caso, a cumplir los compromisos de la Santa Sede, bueno, siguen con las mismas tropelías. Esto es, mis amigos, impresionante. No sabemos, bueno, a dónde irá a llegar esto, pero al fin y al cabo la gente se pregunta cada día y uno los escucha, ¿en quién creer? Y por eso se ha perdido la fe, ya el hombre definitivamente no cree en nadie, los seres humanos se sienten pues en el aire porque cuando colocan la confianza, extienden la mano amiga hacia alguien pues que se ha entregado a la vida del sacerdocio, terminan muchos desde los llamados curas de parroquia, se terminan casi siempre con las tablas en la cabeza. Y para hablar de cosas graves y duras, por ejemplo, como es el tema de la pedofilia, como es el tema del abuso en el tema de sexual con jóvenes, con niños, por otro lado, algunos entregados al dios Baco, otros entregados al flagelo de ser susceptibles de convertirse en corruptos con políticos de turno en muchas partes de la aldea global y que efectivamente nos dice a nosotros, bueno, ¿en manos de quién está la fe de los pueblos? Yo creo que esa es la gran interrogante que debemos hacer. O sea, ¿en quién puede creer la gente cuando estos representantes de Pedro en la tierra, estos representantes de Dios en la tierra, definitivamente en cada momento dejan una huella y no es de las mejores, porque en la medida que pasan los tiempos y usted comienza pues a revisar, bueno, salen denuncias. Por ejemplo, el cardenal Voltila cuando estaba en Cracovia se convierte pues en Juan Pablo II y fíjense ustedes lo que escuchábamos ahorita en el comentario. O sea, personas que fueron capaces de tapar sinvergüenzuras, de tapar errores, de perdonar, pero al fin y al cabo no es perdonar, es simple y llanamente buscar salvaguardar la ética que algunos amigos en ese mundo de la iglesia y en ese mundo de la fe católica jamás han tenido recato en asumir sus vagabunderías y andar por allí golpeando en cada pueblo donde llegan a oficiar sus misas. Esto es triste y lamentable. Y peor aún, mis amigos, cuando se revisa también en el tema de la iglesia cristiana evangélica, es impresionante cómo pues en el nombre pues del Creador, en nombre de Jesús, bueno, se asume en muchos pueblos del mundo, en nuestra América Latina está plagada de eso, cualquier cantidad de iglesias donde lo que se busca es materializar, de inflar el mundo de las finanzas, inflar los bolsillos de muchos pastores y ahora con una moda de pastoras también, que efectivamente con su presencia pareciera de que están al frente de una vedette de esas que efectivamente ganan premios con lo escultural de su cuerpo, con trajes muy ajustados, oficiando palabras para invitar a una feligresía, a unos seguidores, bueno, acercarse y recibir la bendición
del llamado Espíritu Santo. Esto es, mis amigos, impresionante, pero es en estos nuevos 25 años del 2021, es lo que se tiene. Así como en el pasado, que muchas cosas se desconocían, producto de que no vivíamos el mundo de las redes sociales, pero hoy en día todo queda y deja la evidencia de que estamos en presencia de unos malvados que en nombre de Dios asumen el compromiso de ganar adeptos y seguidores. Esto es triste y lamentable y nosotros hoy, desde su espacio Marcanísimo, lo queríamos comentar a título de una reflexión, porque efectivamente nos llama mucho la atención ver ese tipo de conductas por parte de hombres y mujeres que ofician, llevan la palabra, buscan efectivamente convencer, alienan a muchas personas y la gente con su humildad en los pueblos, seguidores de esta iglesia, bueno, por lo menos el diezmo se los tienen garantizado. Es lamentable, pero bueno, son las realidades en este nuevo milenio y en el pasado también. Saludos.